Dios es muy bueno, Dios conoce nuestros corazones. Y bueno, dentro de la prédica de desarrollo les voy a comentar un suceso que pasó la semana pasada. Pero realmente puedo decir gracias Dios por este gran privilegio. Y el día de hoy yo les voy a compartir sobre generación de rocas. Nosotros, ustedes, son una generación muy especial. Son esa generación, bueno, acá estamos desde los 13 hasta los 17 años, ¿verdad? 12 a 17 años. Y es una generación muy especial porque ustedes son el futuro. Ustedes están con ese corazón tan moldeable a Dios que va a hacer muchas cosas impresionantes en sus vidas. Y el enemigo lo sabe, el enemigo conoce cómo son sus corazones, conoce sus propósitos y él se va a encargar ¿de qué? De arruinar esos propósitos con las tentaciones de este mundo, con todas las tentaciones que a ustedes, a nosotros como jóvenes vamos a estar siempre expuestos. Estamos de acuerdo todos que este es un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo en el cual Dios se va a mover de una manera sobrenatural y ustedes, como esa generación de rocas, esa generación que no se va a dejar influenciar por el mundo, no se va a dejar influenciar por las cosas que el mundo y la facilidad de las tentaciones se nos van a presentar. El primer punto de esta charla es ¿qué generación decide ser? En 1 Timoteo 4, 12, 15, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras, a la iglesia y a animar y a enseñarle a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Esta es una palabra profética para cada uno de ustedes. Ustedes son una nueva generación y no podemos permitir de que nuestra juventud se menosprecie. Ustedes, bueno, cuando a mí me dijeron el día de hoy que iba a predicar, lo primero que se vino a mi mente que fue, no voy a poder hacerlo. No soy digna de hacerlo, no soy digna de compartir la palabra de Dios. No soy digna de pararme enfrente de jóvenes a compartirles sobre lo que está escrito en la palabra. Y bueno, como me presentaron, yo soy Marjorie y tengo actualmente 23 años. Mi cumpleaños fue hace 3 días y recién cumplí los 23 años. Entonces, cuando pasó todo este suceso de que me dijeron que iba a estar en este lugar, no me lo creía. Dije, ¿cómo? Yo que recién estoy empezando este camino de conocer más de Dios, de ser líder, de tener mi célula, yo voy a tener ese privilegio de subirme a un escenario y predicarle a jóvenes, a rocas. Y estoy segura de que esas cosas, el enemigo es el que pone eso en mi corazón. El enemigo se encarga de poner y sembrar temor en nuestros corazones. Se encarga de que ese propósito poderoso que Él nos dio al momento de que lo conocimos, en ese encuentro, o ese momento en el que estaban en intimidad ustedes y Dios, ustedes y Jesús, y Él les dio esa palabra de que iban a ser futuros pastores, iban a ser futuros líderes. Y quizás por circunstancias del mundo, quizás por circunstancias de nuestro entorno, ese propósito poderoso se empezó a menguar. Y a mí me pasó muchas veces. Me acuerdo que cuando yo regresé del encuentro vine con ese fuego del Espíritu Santo, yo vine con ese fuego de querer tener muchas células. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y de qué se encargó del enemigo? De meterme miedo a mi corazón, a mi mente, decir tú no eres capaz, tú no vas a lograr ser una líder, tú no vas a lograr ni siquiera hablar en público. Yo les cuento que cuando estaba en el colegio, jamás, de los jamases me subí a un escenario. Yo no podía hablar en público. Quizás a los que me puedan conocer por ahí
dicen que, bueno, soy habladora, que me gusta conversar con mucha gente. Sin embargo, eso es lo que Dios ha hecho actualmente en mi vida, porque yo no era así. Yo por mucho tiempo tuve esa maldición generacional de no poder hablar en público, de tener ese temor de decir algo malo, de sentirme menos, porque yo escuchaba a mis amigas que tenían esa capacidad de oratoria, que entraban y hablaban súper chévere, y yo no voy a poder hablar jamás así. Yo jamás voy a poder pararme en un escenario y decir cosas que vengan de frente de mi mente sin que me lo haya memorizado antes. Eran muchas cosas que el enemigo ponía en mi corazón y que hacían que ese propósito que él me dio el día de mi encuentro menguara. Ahora, como dice la palabra y lo que les leí en 1 Timoteo 4:12, no podemos menospreciar nuestra juventud. Ustedes están en esa edad, en esa plena edad en la que somos muy influenciables. Somos muy requete influenciables por nuestros compañeros del colegio, por las redes sociales, hasta por nuestra propia familia. De repente por ahí alguno tiene un ídolo, un tío que triunfó en la vida y ustedes quieren ser como ese tío, pero sin embargo ese tío no conoce de Dios y actúa de maneras incorrectas. Entonces, acá, como les mencionaba, tenemos jóvenes de entre 12 y 17 años. Los de 17 años más o menos nacieron en el 2008, ¿verdad? Que se considera que en el mundo es la generación Z. A partir del 2010 se considera que es la generación alfa. Y estas dos generaciones tienen características específicas, que son nativos digitales. Estamos de acuerdo con que estas generaciones nacen con el celular, que un pequeño que para que se calle, para que deje de llorar, se les da un celular, una tablet. Entonces son nativos digitales y somos muy susceptibles a caer en las influencias de nuestros compañeros, del colegio, de las redes sociales, como les mencionaba, porque actualmente el enemigo utiliza las redes sociales como un instrumento peligroso en nuestras vidas. Usa la comparación, no sé, de repente a veces están viendo el TikTok o los Reels en Instagram y se ponen a ver la vida de una persona y empiezan a stalkear, de repente hasta van hasta la primera publicación que realizó esa persona y ven cómo fue el progreso de su vida. Y ahí es donde caemos en la comparación y decimos, yo nunca voy a llegar a hacer eso, yo nunca voy a tener el éxito que esa persona tiene. Entonces, nosotros decidimos, por eso es que el punto se llama, ¿qué generación decide ser? Porque nosotros decidimos si ser esa generación que dice el mundo que somos o ser una generación diferente, o ser esa generación que ama a Dios por sobre todas las cosas. Realmente acá yo veo jóvenes pequeños, más o menos que ya entrando a la adultez joven, que están dedicándole su vida a Dios, que están aquí en su casa. Creo que cuando estamos en el colegio y por ahí decimos, ay, el sábado tengo iglesia, ¿qué es lo primero que nos dicen nuestros amigos? ¿Qué? ¿Iglesia? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Por qué? Estás desperdiciando tu juventud. Estás desperdiciando eso de ir a los 15, ir a las fiestas cuando llevas tu DNI falso y te metes a las fiestas de grandes. Estás desperdiciando esas cosas. Sin embargo, ustedes decidieron venir aquí a recibir la palabra de Dios, venir aquí a ser jóvenes diferentes, venir aquí a entregarle su corazón a Dios, porque sí, nosotros como jóvenes vamos a tener muchas luchas, muchas en todas las áreas de nuestra vida. El enemigo ataca mucho al corazón del joven en el área sentimental. Esa área no es un área, es una hectárea, como dice nuestra pastora. Es realmente esa hectárea en la que podemos confundirnos fácilmente, podemos permitir malas relaciones, podemos permitir sentimientos que nos van a derrotar completamente, podemos permitir hasta dejar de tener ese amor propio por una persona, podemos permitir tantas cosas, pero ustedes son jóvenes diferentes.
Ustedes están aquí porque son una generación diferente, una generación que no va a adoptar las costumbres de este mundo. Yo les comento, y como también me presentaban, la semana pasada yo tuve el privilegio de ir a Colombia a recibir de la palabra de Dios, de nuestros pastores principales, de la visión. Y dentro de todas esas prédicas, bueno, la convención se llama Maranata. Para los que no sabían, Maranata significa Cristo viene. Y dentro de esas prédicas hablaba ahora pastor Matías Castellanos, que es el hijo del pastor César Castellanos. Él es un joven de 17 años que predicó en una convención internacional con miles de jóvenes de alrededor del mundo. Y la palabra que él decía y que me encantó fue: ¿por qué es tan difícil dejar las cosas del mundo si Jesús lo entregó todo por nosotros? Si Jesús se despojó de su vida por nosotros, por amor a nosotros. ¿Y por qué para nosotros es difícil dejar cosas de este mundo? Dejar amistades, dejar situaciones, estudios, dejar el trabajo, dejar nuestra propia familia. ¿Por qué es difícil para un joven dejar todo ello si Jesús lo hizo por cada uno de nosotros? Cuando yo era joven, más joven, cuando estaba como por su edad, yo no conocía de Dios. Bueno, sabía que existía un Dios, sí. Sin embargo, nunca lo reconocí como ese papá, nunca lo reconocí como mi Salvador. Y eso provocó que quizás yo cometa muchos errores en mi juventud, en mi adultez pequeña. Provocó que yo cometa muchísimos errores. Y ustedes aquí, estando en este lugar, tienen la oportunidad de que todos esos errores que muchos de nosotros hemos cometido en esos entonces, ya no los cometan, porque conocen a Dios, porque conocen al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes lo conocen y tienen esa oportunidad de ser diferentes, de terminar el colegio, llegar a la universidad y ser siempre jóvenes diferentes, jóvenes que marcan la diferencia, esa luz en medio de la oscuridad, esa sal en un mundo insípido. Ustedes son diferentes. El segundo punto que vamos a hablar es si vamos a dejar que el enemigo nos robe. Aquí vamos a hablar sobre la palabra de Dios en Juan 10:10, donde dice: El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Aquí les voy a comentar el testimonio que les dije que les iba a decir. La semana pasada fue una semana hermosa, llena de unción sobrenatural en Colombia. Recibí promesas, sanidad, restauración, libertad. Recibí muchísimas cosas hermosas que ya posteriormente en las siguientes reuniones vamos a compartirles a fondo. Y después de una semana llena de propósito, llena de que Dios restauró ese propósito en mí, el último día de la convención, sí, el día sábado, que fue en la mañana el Color Fest, una cosa muy chévere, de colores, de danzas, de canciones, muy, muy, muy hermoso. Ese día, el día sábado, en la noche, con un grupo de amigos, pues salimos 8 personas a hacer las últimas compras, ¿no? Porque entonces, al final siempre se compran algunas cositas, quizás por ahí. Y fuimos todos juntos a comprar cerca también del hotel. Y bueno, para no hacerla larga, estábamos reunidos en un parque y compartiendo como amigos, compartiendo como adultos pequeños, jugando, pasando el pasamanos. Muy, 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 muy hermoso ese tiempo, también compartiendo la palabra y todo ello. Y en eso, el enemigo mandó 2 personas con un arma hacia nosotros y lo único que dijeron, bueno, fue: denme todo lo que tienen, y usaron pues esa arma para sembrar temor a nuestro corazón. Y bueno, conclusión, se llevaron celulares, se llevaron dinero, algunas joyas.
yo estaba ahí presente. Y luego de un tiempo, porque en ese momento lo primero que viene a tu cabeza es, ¿por qué? ¿Por qué me pasó estas cosas a mí? Es lo primero que viene a tu mente. Sin embargo, después de orar, de rodearme de buenas personas que son los chicos de la iglesia, la pastora que también estaba ahí, descubrí de que todo, sea cosa buena, sea cosa mala, tiene un propósito. En este caso fue una cosa mala y aún así tiene un propósito poderoso. Y como les decía, en esa convención yo recibí mucha palabra, propósito, se restauró ese propósito en mi corazón. ¿Y qué es lo que hizo el enemigo? Mandó 2 personas físicas a robar también cosas físicas, que fue el celular, pero también a robar ese propósito que él había sembrado en nuestros corazones en esa convención. Por eso es de que este punto se llama, ¿dejarás que el enemigo te robe? ¿Dejarás que el enemigo te robe tu propósito? Cada uno de ustedes tiene un propósito sobrenatural y único. Y por cosas que el enemigo manda aquí en este mundo, es fácil perderlo, es fácil perder ese propósito. Por eso es que nosotros nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, cubrirnos, como dice la palabra, ponernos la armadura de Dios, ponernos ese blindaje en todas las áreas de nuestra vida. Y no vamos a permitir jamás que el enemigo se robe lo que Dios nos ha entregado. No lo vamos a permitir, y ustedes son una generación que no lo va a permitir. No va a permitir que el enemigo se robe lo que Dios ha hecho en su corazón. Jamás. Esta es una experiencia que obvio que no se la deseo a nadie, pero que sí fue necesaria para que yo pueda entender el propósito que Dios puso en mí. Y también les decía que esta semana, ¿cómo es Dios? Esta semana fue una de las más difíciles de mi vida, porque bueno, regresé del viaje con ese momento en mi cabeza, que cada vez que yo cerraba los ojos recordaba ese momento de ese señor con el arma en la mano y que me apuntaba directamente diciendo, dame tu celular. Y yo lo recordaba clarito cada vez que cerraba mis ojos. Tuve que dormir con mi mamá 2 días, porque de verdad eso quiso hacer el enemigo, generar ese temor en mi corazón, quitarme la paz. Ese fue su propósito. Ese es el propósito del enemigo que vive aquí en el mundo. Y bueno, como también les había dicho, mi cumpleaños fue el miércoles y fue como un día de wow, o sea, que me pasaron tantas cosas, vino mi cumpleaños. También como que, bueno, vi a mi papá, bueno, esa es otra historia que también en otra oportunidad les contaré. Y ahora, después de dirección también de mis líderes, puedo decir de que definitivamente todo pasa con un propósito más grande de lo que nos podemos imaginar. Y ahora mírenme aquí. Yo no puedo creer que estoy aquí hablándoles, yo no puedo creer que estoy aquí compartiendo la palabra de Dios, yo no puedo creer que Dios me está usando para una generación nueva, una generación de rocas, que me está usando para este nuevo tiempo. Y el enemigo se va a encargar de robar, bueno, redundando un poquito, por ejemplo, en el colegio. El enemigo va a usar a nuestros propios compañeros que no vienen a la iglesia, va a usar a nuestros compañeros que, bueno, los va a usar de qué manera. Quizás preguntándote, oye, ¿tú has probado esta bebida? O, oye, ¿tú has probado esto? Oye, ¿y si probamos? El enemigo se va a encargar de usar a nuestros propios compañeros, amigos, a gente que los conocíamos desde que éramos niños, desde que éramos muy pequeñitos. Se va a encargar de usarlos para desenfocarnos de nuestro propósito. Y como les decía, nuestra generación es muy susceptible a caer en las tentaciones de este mundo. Muy susceptible. Pero ustedes no. Ustedes son una generación diferente, una generación que va a marcar la diferencia, una generación que le va a decir, no, yo soy hija de Dios y ¿para qué necesito esa bebida que me estás ofreciendo?
Yo no necesito esa bebida, porque yo sé el valor que tengo como hija de Dios. Yo sé que no necesito tomar algo que va a hacer que mi cerebro haga colapsis, mi hígado también, y etcétera. Y ustedes ya saben a qué me refiero. Igual en otros tipos de vicios, ¿verdad? Entonces, chicos, yo los animo y nuevamente les digo, este es un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, me encanta ver tantos jovencitos, tantas personas pequeñas que están entregándole su vida a Dios. Bueno, hay unos más grandes que yo, obvio, pero me refiero en edad. Tantos jóvenes que aman a Dios por sobre todas las cosas. Realmente, cada vez que ustedes entran a este templo, Dios se alegra, Dios salta ahí en los cielos, dice, mira, mi hijo está entrando a ese lugar y no está entrando a un lugar incorrecto, no está entrando a una discoteca, no está entrando a donde hacen los 15, a esos locales enormes, está entrando al lugar correcto. Ahora, quiero que cada uno de ustedes se haga esa pregunta. ¿Voy a dejar que el enemigo me robe mi propósito? ¿Voy a dejar de que todo el trabajo que has pasado en este tiempo, desde que conociste a Dios, el enemigo por cualquier tentación del mundo se lo robe? ¿Lo van a hacer? Cada uno respóndase en su intimidad con Dios. ¿Van a dejar que el enemigo se robe lo que Dios ya hizo en su vida? Quiero ya terminar diciéndoles que, bueno, el enemigo es muy astuto. El enemigo sabe de qué pie cojeamos, como bien se dice. Sabe cuál es nuestra piedra de tropiezo. Entonces, otra prédica que también nos impactó mucho a mí y a todos los que estábamos en la convención fue sobre las puertas. Quizás en su juventud, o en esta temporada de su vida, hasta ayer mismo, en esta misma mañana, quizás alguno abrió alguna puerta incorrecta. Quizás alguno abrió esa puerta que después se puso a pensar y dijo, no debía abrir esa puerta. Pero también les doy una buena noticia. Ustedes son hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos la capacidad de cerrar esa puerta y no permitir que se mantenga abierta. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner principios en nuestra vida. Mediante los principios las puertas ya no se abrirán. Sin embargo, si no nos ponemos principios claros en nuestra vida, esas puertas están... Es fácil de que el enemigo las vuelva a abrir y podamos volver a caer a lo mismo en lo que habíamos fallado en algún momento. Entonces, chicos, nuevamente le digo a Dios gracias por este privilegio. Quizás, bueno, sí, no me siento digna de estar en este lugar, pero yo también sé que el propósito y los planes de Dios son perfectos. Y si Él lo permitió, es por algo. Y cada uno de ustedes, como dice 1 Timoteo 4:12, no menosprecien su juventud. Si Dios les dio ese llamado de predicar, de estar en un escenario predicándole a muchos jóvenes, háganlo. No dejen que el enemigo ponga ese temor en su corazón jamás. Y se los digo por experiencia, porque yo permití que el enemigo ponga temor en mi corazón por mucho tiempo. Pero el plan de Dios siempre se va a dar. Mejor tarde, no, perdón, así no es el dicho. Pero el plan de Dios se va a dar. Sí, se va a dar el plan de Dios. Bueno, chicos, entonces, sí, creo que ya tengo que ir terminando. Nosotros somos diferentes. Y a mí me encanta también, bueno, otra partecita compartiéndoles, cuando yo conocí de Dios estaba en la universidad y cuando yo dije, bueno, yo voy a la iglesia, yo paso mis sábados en la iglesia, también venía los domingos y me miraban como rara. Quizás a muchos también los miran como que raros cuando dicen, voy a ir a la iglesia.
Y quizás por ahí perdieron muchos amigos también. Yo también perdí muchísimas amigas y me dolió porque me sentía sola. Decía, o sea, por seguir a Dios voy a perder amigos. Y sí, porque esos amigos no estaban dentro del plan de Dios para mi vida. Y fue necesario dejar y tomar esas decisiones radicales en mi vida para que Dios ponga nuevos amigos, nuevas cosas en mi vida que ahora yo puedo ver y decir, wow, gracias Dios porque tu obra es más grande de lo que yo en algún momento lo pensé. Y bueno, ahora sí ya vamos a terminar. Vamos a cantar esta adoración que me encanta porque dice que por Él estamos gastando nuestra vida. Y no lo hacemos con tristeza, sino que lo hacemos con alegría, con gozo, con alegría. Con esta canción de verdad que puedo decir, gracias Dios porque te estoy entregando mi juventud. Te estoy entregando algo que el mundo te dice, disfruta tu juventud al máximo. Disfruta de las tentaciones, disfruta de todas las cosas que el mundo nos dice. Pero no hay nada mejor que disfrutar nuestra juventud en los pies de Jesús. No hay nada mejor, chicos. Ahí donde está, pónganse de pie. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje tocó tu corazón, no dudes en darle like, compartir y suscribirte. Y también seguirnos en nuestras redes sociales para así poder crecer juntos en la fe. Y para terminar, queremos invitarte a las reuniones de nuestra iglesia. Te contamos que los días sábados tenemos reunión de jóvenes a las 5 de la tarde y todos los domingos tenemos reuniones familiares en 3 horarios, a las 8 de la mañana, a las 10:30 y a las 5 de la tarde. Los contactos y la ubicación la puedes obtener en la descripción de este video. ¡Te esperamos!